Muy bien, vamos a continuar entonces porque ocupé un poquito esta clase y esta es la clase 8 del curso 9. Y tengo que poner la lista de moderadores. Un momentito. Perfecto. Muy bien. Dice Geshe-la que esta clase es un recreo. Después de, después de estudiar las cosas terribles, vamos a tener el recreo del Lamrim. Y es que resulta que cuando recibimos estas enseñanzas, recibimos como mucha información y puede ser que la recibamos como desconectada. El Lamrim nos ayuda a que podamos estructurar como camino todas las enseñanzas. Entonces, el Lamrim es una presentación completa de todas las etapas y cómo esas etapas individuales se van insertando en ellas. Ella decía que ellos en el monasterio habían estudiado la perfección de la sabiduría durante 12 años, luego había temas complementarios, Madhyamika por 2 años, Abhidharma por 2 años, Vinaya por 2 años. Entonces imaginan que este curso que nosotros estamos haciendo en 5 sesiones, ellos lo estudiaban por 2 años. Ya eh, podemos estudiar, de hecho se reía de nosotros que si podemos estudiar Vinaya en este tiempo. Pero bueno, el punto es que todas esas cosas encajan y Geshe-la nos da la imagen de un vehículo. El Lamrim es el vehículo en donde podemos encajar todo este conocimiento que estamos recibiendo. Estuvimos estudiando el karma, que podemos decir que es el volante, el manubrio con el que nos conducimos. eh, el Vinaya nos hace notar cuáles son las conductas que debemos dejar, cuáles son sus consecuencias, qué tipo de resultados eh, nos van a regresar. Y luego tenemos el conocimiento de la vacuidad, que ese es un refugio importante. Decíamos que el hecho de que las cosas estén vacías nos empodera para cambiar cómo funcionamos. La bodichita es la motivación, lo que nos mueve, ¿no? Entonces, podemos ver que es como un carro, ¿no? Abrimos el capó y ahí vemos como todas las partes que nos han enseñado, toda la enseñanza que hemos recibido eh, funciona de tal manera que este vehículo nos puede llevar por el camino. Y el Lamrim es eso, es el motor y es también el mapa completo, ¿de acuerdo? Es una metáfora bonita que nos pone Geshe-la para darnos idea de por qué viene este tema en este curso. Entonces, las etapas del camino o el Lamrim no es una nada más colección de enseñanzas, es un sistema. Y tenemos que mirarlo como eh, justamente como este vehículo que nos conduce y como hagan de cuenta, en ese vehículo viene el copiloto con la cartografía de todo lo que puede presentarse en el camino, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el Lamrim. Y si ustedes se acuerdan, el, el, el Buda dijo que él estaba presente cuando se impartían sus enseñanzas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos recibiendo en este curso es
al Buda mismo, estamos recibiendo su presencia. Y algo que nos hacen notar es que el Buda predijo que sus enseñanzas iban a desaparecer del mundo. Iban a desaparecer primero en forma de realizaciones en los practicantes y luego iban a desaparecer como textos, ¿de acuerdo? Y eso, o sea, podemos pensar en la cantidad de seres humanos que somos en el planeta y preguntarnos cuántos de ellos están recibiendo estas enseñanzas y cuántos de ellos están practicando estas enseñanzas. Entonces ahí está como un reconocimiento de que esto que tenemos es sumamente valioso. Y en esta clase vamos a ver algunas metáforas para que entendamos las cualidades de estas etapas del camino. ¿De acuerdo? Muy bien. El libro que vamos a revisar, o las enseñanzas que van a revisar, que vamos a revisar en esta clase, vienen justamente de la canción de mi vida espiritual. Y estoy casi segura que ustedes son expertos en ese librito. ¿Por qué? Porque son expertos en ese librito. Porque están recibiendo las preparaciones para el Diamond Way, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, este es el libro de cabecera. Este libro, les recordamos, se llama Lamrim Dudum, ¿sí? ¿Y fue escrito por quién? Jetson Capa, ¿Y sus fechas? 1357, 1492, 1410. 1419. Yo siempre les digo que se fijen, este es 13579, ¿sí? Entonces son los primeros números primos hasta el 9, ¿sí? Y esto, el que esto sea 3 y esto sea 4 es como lógico, ¿no? Porque si no, tendría que vivir más de 100 años. Mm, ¿Verdad? Entonces es fácil recordar que es 1 3 acá es 13 14. Y este número es fácil de recordar porque es el siguiente consecutivo de este. ¿De acuerdo? Es como mi forma de memorizar las fechas del maestro Jetson Kappa. Su nombre de monje era Lobsang Drakpa. Y el nombre tibetano, eh, como se le llama a este libro, es Ye Yamgur. Y es así porque Ye es señor, Yam es experiencia personal y Gur es canción. Ñam. ¿Se dice Yam o se dice Ñam? Yam, Ñam. Dime, corrígeme, Marco. Según yo es ñam, ¿no? Ñam. Con ñ, Perfecto. ñam. ya, Lo más parecido, ¿no? No sé si. Ye Niam Yur. Ok, perfecto. Gracias, Marco. Y el comentario que se usa para esta clase es la breve iluminación de la esencia, que es un comentario de Chuni Lama Drakpa Chedru, 1675-1748. Él es también el comentarista de muchos textos de la perfección de sabiduría, así que probablemente ya estemos familiarizados también con Chuni Lama, ¿sí? El comentario de El tallador de diamantes o El cortador de diamantes fue escrito por Chuni Lama. Y ese libro empieza con una postración. A ver, ¿escribió algo? Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ese libro empieza con una postración.
y se postra ante Manjushri, la sabiduría viva. Entonces, él no, el maestro Lord Tsongkhapa no empieza sin antes hacer esta postración. Y ella la suele contar de que cuando él empezó con estas enseñanzas se le hacía raro, o sea, no se sentía cómodo, esas fueron sus palabras, no se sentía cómodo con las postraciones. Pero luego, sobre todo después de la experiencia de la PDB, de la percepción directa de la vacuidad, dice él que uno se da cuenta lo que provocó ese ser iluminado, que son acciones de virtud, de bondad, semillas blancas puras por eones, eones. ¿Cuántos eran los eones? ¿10 a la qué? 60. De años. Entonces se imagina la infinita virtud. Es como para postrarse, como para tirarse al piso, de cara al piso, cuando uno se encuentra con estos seres. ¿Sí? Y esa postración implica que reconocemos esa acumulación de mérito, que reconocemos que necesitamos a ese ser para poder convertirnos en algún punto en ese resultado. Entonces, claro que podemos postrarnos, claro que podemos reconocer que necesitamos que siga presentándose en nuestra vida. Y creo que ese es el punto de la postración. Necesitamos entender que esos maestros nos bendicen y que es mejor, mucho mejor contar con su bendición cuando vamos a aprender, cuando vamos a enseñar, cuando vamos a compartir. Necesitamos esas bendiciones. Y también en este Lamrim en particular, el maestro Tsongkhapa nos enseñó su receta, nos dio su receta para que podamos lograrlo. ¿Y por qué nos dio su receta? Porque él recorrió ese camino, practicó realmente. Y la razón, y dijéramos que esa fue la razón por la que él pudo contactar directamente con Manjushri, que le pudiera enseñar hasta que él mismo se convirtió en esas cualidades de sabiduría. Porque si se acuerdan, Manjushri es la cualidad de la sabiduría de todos los Budas. Entonces, es como que nos está diciendo cómo abordar nosotros estas instrucciones. Al principio la vemos como un ser que logró todas las metas y luego, como cuando hacemos los preliminares, los vamos trayendo a nuestro día a día todos los días. Le pedimos que nos bendiga y le pedimos que su cualidad nos cobije primero y luego forme parte de lo que nosotros hacemos todos los días. Qué maravilla tener esa oportunidad. Entonces, nos inclinamos primero para orientar todo el camino. Y yo quise poner ahí la foto de Geshe-la como una emanación de él. Qué linda esa foto, esa imagen hermosa. Bueno, pues la van a tener ahorita que se las mando. Quise poner esa imagen porque de hecho se decía que Jetson Kappa era una emanación de Manjushri. Y él había practicado y hecho súplicas y así que lo conoció directamente y aprendió de él todo lo que enseñaba. Les quiero mostrar
que aquí hay un numerito ahora, porque las respuestas las puse en varios slides, entonces no quería que se perdieran. Gracias. Se los hago notar. No todas tienen numeritos, pero en estas que me dio la impresión de que iba a hacer falta, se los puse. Entonces, ¿por qué volver al LAMRIM? Para recordarnos cuál es nuestra motivación. Acuérdense, renuncia, bodichita y visión correcta es la visión de la PDD. Y podemos empezar teniéndola intelectualmente hasta que la podamos percibir de manera directa, ¿no? ¿Mm? Muy bien. Entonces tenemos la motivación correcta, la visión de conjunto, evitar que el Dharma se vuelva en piezas dispersas y la práctica progresiva. El Lamrim es eh, como el efecto dominó, nos muestra el efecto dominó de los estudiantes, ¿sí? O sea, para los practicantes, no solamente para los estudiantes. ¿Para qué? Para llegar a la budeidad nosotros y para poder conducir a la budeidad a todos los demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hay un linaje, se describe un linaje que podemos pensar en el linaje como una historia, la historia de los maestros que han venido, pero más que verlos nada más como figuras históricas. Qué bonito poder pedirles sus bendiciones. Si no los conocemos, no vamos a saber no vamos a saber a quién recurrir, ¿no? Entonces, podemos pensar de que esos maestros fueron como vasos comunicantes, que fueron colocando la maravilla de las enseñanzas de un recipiente al otro, hasta que llegara a nuestros días, en forma totalmente completa, totalmente pura. Y esa experiencia, ese conocimiento, esa bendición llegó a nosotros tal y cual los maestros pensaron que debía llegar hasta nosotros, hasta nuestros días, hasta nuestra casa, hasta nuestra mente. Y ahora que está aquí, tenemos el compromiso de verterlo en las siguientes personas. Y es un compromiso importante porque tenemos que mantenerlo puro. Y tenemos que verterlos en los demás de la misma forma y con, ahora sí que la misma responsabilidad con la que llegó a nosotros. No ponerles cosas, como dice Geshe-la, algunos le pusieron sus propias cosas. Y no implica que no podemos usar metáforas, que no podemos usar historias personales inclusive, pero sí tener siempre presente de tener esta precisión, esta exactitud con la que se enseñó y con la que llegó a nosotros. Y que es una responsabilidad, porque de los billones de personas que somos en el mundo, somos poquitos los que tenemos la fortuna de haber encontrado esta joya. Y podemos seguir compartiéndola para mantenerla como práctica y no como curiosidad intelectual. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. Hay 5 niveles del linaje. Aquí empezamos con el Buda Shakyamuni. Ustedes saben, él vivió aproximadamente 500, en el 500 antes de Cristo, ¿verdad? Y luego están los maestros, la corriente de enseñanzas que nos llegó del Buda a través de Lord Maitreya y de Manjushri, que fueron los bodhisattvas que se comprometieron
a seguir en el mundo transmitiendo esas enseñanzas. Entonces, el segundo nivel de esas enseñanzas fueron transmitidas por estos dos bodhisattvas. Y luego el señor Maitreya se lo impartió al maestro Asanga, a Arya Asanga, y el señor Manjushri se lo transmitió a Arya Nagarjuna. Arya Asanga vivió aproximadamente como hacia el 350 y Arya Nagarjuna hacia el 200 después de Cristo. Entonces, ellos son considerados los innovadores, ¿sí? Los que eh, interpretaron las enseñanzas del Buda de una manera que nosotros pudiéramos entender, porque el problema no es eh, que esas enseñanzas sean diferentes o sean, ¿cómo diré? Inclusive que puedan en algún momento parecer contradictorias. El problema es nuestra mente que las recibe, ¿sí? Necesitamos de cierto, y yo creo que tuvo que ver con eso, la temporalidad, que necesitaba el mundo en cada momento y por eso aparecieron estos maestros en particular en esas épocas. Y luego apareció el cuarto nivel que es Lord Atisha. Lord Atisha enseñó las dos corrientes. Él fue el primero que tomó las dos corrientes que vinieron de los innovadores, tanto de Arya Asanga como de Arya Nagarjuna, y las armó, las estructuró en una sola corriente, hizo una síntesis. Y esa síntesis es lo que a través de los años llegaron a nosotros a través de el maestro Tsongkhapa, a través de Pabón Rinpoche, a través de Kyabje Rinpoche, a través de Ken Rinpoche y los lamas que tenemos nosotros y continúan a través de los maestros como Geshe-la que tuvimos la fortuna de conocerlo. Entonces, eh, el, al Buda Shakyamuni se le llamaba el capaz del señor Buda. Y vamos a ver qué es lo que nos llegó a través de ese primer nivel. El Buda, y si se fijan, ahí hay un numerito 3, así que ya saben que esto es el que va a ser parte de la respuesta. El señor Buda eh, nos enseñó cómo formar un cuerpo iluminado, cómo provocar una mente iluminada, cómo es un discurso iluminado y lo que satisface cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese primer nivel tuvimos una manifestación física pura, esta que fue producido por millones de virtudes, y yo digo que millones se queda corto, porque como dice Marco, fue producido, dice que el cuerpo de un Buda se produce por 3 eones de virtud y cada eón son 10 a la 60. Entonces podemos decir que su número es aproximadamente infinito. ¿Verdad que sí? Entonces, el discurso satisface las esperanzas de infinitos seres al enseñarles, y la mente de un Buda puede ver la totalidad de las cosas que existen. Y como puede ver la totalidad de las cosas que existen, puede ver lo que nosotros necesitamos en cada momento, en cada etapa de nuestra vida,
y por eso puede ayudarnos. Él conoce perfectamente lo que pasó, ¿se acuerdan? Ese karma que es profundamente oculto y entender qué es lo que estamos pensando y qué es lo que necesitamos recibir para poder avanzar hacia la iluminación. Entonces podemos tener esa confianza de que el Buda está alrededor nuestro, que está tratando de comunicarse con nosotros. Y de hecho, Geshe-la nos invitó a que meditemos en eso. ¿Se acuerdan? A que meditemos en los mensajes, a que meditemos en los maestros, a que los invitemos a nuestra vida todos los días, a que pidamos las bendiciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es el primer nivel del cual partió este sistema, esta información. Y luego vinieron los dos maestros preciosos, los bodhisattvas que tomaron bajo su responsabilidad, los que se ocuparon de que nosotros podamos extender estas dos alas. ¿Y cuáles son las dos alas? La actividad extensa, que es la actividad de los bodhisattvas, esto de trabajar para beneficiar a todos los seres, y la sabiduría que entiende la vacuidad. Un acto de generosidad sin sabiduría solamente provoca resultados mundanos, no nos saca del ciclo. Necesitamos entender con sabiduría el acto de dar para que eso pueda ser abone a que obtengamos el resultado. Entonces, la compasión sin sabiduría no es suficiente para destruir la raíz del sufrimiento. Y la sabiduría sin compasión no provoca un Buda. Entonces, podemos ser académicos, entender todo lo que dicen los textos, pero si no lo practicamos, no vamos a lograr la iluminación que es nuestro resultado deseado. ¿De acuerdo? Y para nosotros, esos dos aspectos del amor, la compasión y la sabiduría constituyen las alas que nos van a permitir volar. Un pájaro con una sola ala no puede volar. Necesitamos de las dos. ¿De acuerdo? Y esas dos corrientes, ¿cómo siguieron? Entonces, el bodhisattva de la compasión, el amoroso invencible, que es Maitreya, se lo dijo al maestro Asanga. ¿Se acuerdan de que lo encontró después de 12 años en la cueva y se lo llevó a los hombros? Ujú. ¿Sí? La La historia del... razón por... Dime. Adelante, Miguel. Sí, no, yo comentaba que era la historia del perrito, ¿no? La historia del perro. Del- Fíjate, yo me acuerdo así, digo, ¿cuántas veces no cruzará delante el Buda y no tengo semillas para verlo? Ujú. Entonces hay que seguir procurando, como dice eh, el maestro Tim, keep swimming, como Dory en el océano. Keep swimming, hay que continuar. Entonces, el amoroso invencible y voz gentil Manjushri fueron los Budas completos que emanaron en este planeta fingiendo ser solamente bodhisattvas, ¿sí? Para llevar a cabo las enseñanzas del Buda. Y esto es los linajes de las actividades ampliamente difundidas de los bodhisattvas y de la visión profunda de la vacuidad respectivamente. ¿Sí? Y luego, Arya Nagarjuna y Arya Sanga, los innovadores que comentaron la madre de los victoriosos. ¿Por qué se le llama la madre?
¿Por qué se llama madre? ¿Ustedes se acuerdan? Porque la que engendra a los Budas. Ya. ¿Qué cosa? Y es porque es la que engendra a los Budas. Es Que la ven que así. engendra a los Budas. Exactamente, muy bien. Y Lord Atisha recibió de esas enseñanzas que venían de la corriente del maestro Asanga a través del Lama Serlimpa. El Serlimpa es el nombre antiguo de Sumatra, creo que se llama ahora. ¿Sí? Y dice que él hizo un viaje extenso. ¿Se acuerdan que capeó tormentas en el mar durante muchos años para llegar a estudiar con el lama de la Isla Dorada? Y a través del maestro Vidya Kokila, él aprendió eh, el curso o la corriente que vino a través de Arya Nagarjuna. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ellos los transmitieron y a través de los lamas del linaje nos llegan hasta nuestros días. Entonces tenemos, en algún momento hizo su comentario Jetson Kappa a través del Lamrim Dudum. El maestro Tsongkhapa hizo el primer comentario, luego Chuni Lama, hacia 1600, Pabonka Rinpoche nos entregó la liberación lanzada en la palma de nuestras manos, Trillan Rinpoche fue su discípulo que hizo de secretaria, y él fue el maestro de Pabonka Rinpoche, que fue el maestro directo de Ken Rinpoche, el maestro raíz de Geshe Michael. ¿Sí? Y ese es nuestro linaje. Esos son los maestros a los que podemos pedirles bendiga nuestra mente todos los días para entender cómo ellos entendieron esta práctica que nosotros necesitamos también hacer. Entonces, el Lord Atisha fue el que construyó ese puente. Y un puente provoca un recorrido completo. Y algo súper importante que surge de entender este linaje es que ahora te toca a ti. No vas a permitir que el agua se corte, que el agua se estanque, ¿sí? Vas a hacer que esto siga adelante hasta que pueda encontrar esas joyas que nos vienen desde el fondo del océano. Esas joyas, decían, los tibetanos creían que la joya que concede todos los deseos venían del fondo del mar, y yo les puse ahí la lámpara de Aladino para que recuerden que eh, es la fuente de todo beneficio, ¿sí? Y el océano representa la vastedad y la profundidad de las enseñanzas. Creo que no se nos hubiera ocurrido esto de los resultados ambientales, cómo hacer las correlaciones, cómo conectar, qué nos debe preocupar, cómo priorizar. Dicen que inclusive la meditación de la muerte es un Lamrim. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de recordar que ahí vienen los sutras, el Vinaya, el Abhidharma, Madhyamika, la lógica, inclusive Diamond Way viene ahí en el Lamrim. Es el océano que contiene todas las enseñanzas. Y si se fijan, ahí también hay un numerito. Las enseñanzas de los pasos del camino son una joya que concede los deseos, pues proporcionan las realizaciones de todos los deseos de aquellos que buscan la libertad. ¿La libertad de qué? De las aflicciones mentales. ¿Sí? Y que cuando practicamos correctamente nos
conducen a renacimientos superiores y el fin definitivo del samsara. Y son como un océano porque combinan el significado de todas las enseñanzas budistas perfectas que el Buda escribió de manera personal para ti. Y esas son parte de las 4 cualidades especiales. Todo encaja sin contradicción. El problema de las escuelas es la mente que tenemos nosotros en este momento. No podemos, no sé, me viene por ejemplo a la mente no podemos decirle a una persona que se le destrozó la casa que es su culpa. Si se fijan, no es apropiado. Necesitamos tener compasión en ese momento. Y por eso hay un momento para enseñar cada una de las escuelas. Todos los factores indirectos o directos son para alcanzar la iluminación y todas las enseñanzas del Buda están libres de inconsistencia. Y ahí está el tibetano para eso. Cada palabra es un consejo personal. Es esas palabras del Buda que fueron escritas hace 2500 años para ti. Y la intención de los Budas se vuelve claro para ti en el Lamrim, porque puedes entender cuál fue la intención de los Budas para poder lograr lo que tú necesitas y que te puedan dirigir a la iluminación. Y por último, entender que si algo no nos queda claro, tenemos que ponerlo en la repisa y seguir cocinándolo en la mente, ¿no? Seguir pensando acerca de eso para que pueda hacernos sentido. Va a llegar un momento en donde nos va a hacer sentido y vamos a dejar de cometer el gran error de rechazar las enseñanzas de Dharma. Eso no implica que tenemos que aceptar ciegamente ni rechazar precipitadamente. Es el punto de continuar reflexionando acerca del tema. Y los beneficios de aprender, de enseñar los pasos del camino, es que todas las enseñanzas del Buda, él mismo dijo que estaba presente en ellas, y tanto las enseñanzas del Gran Camino como los caminos menores fueron enseñanzas del Buda. Así que todas son valiosas. Y cuando enseñamos, cuando compartimos, cuando inclusive cuando estamos participando y comentamos las cosas, estamos acumulando virtud, ¿de acuerdo? Para llegar a ese resultado. Entonces, para poder juntar las dos piezas necesitamos practicar. Entonces puede ser que recibamos muchas enseñanzas por separado y que la práctica nos parezca que están como fragmentadas, como son esferas de luz todas separadas, como estos soles. Pero el Lamrim es nuestro camino que nos da un orden, que nos da un propósito, que nos da una práctica que podemos internalizar, que podemos llevar a nuestra vida y hacer que el linaje siga vivo en nosotros. ¿De acuerdo? Así que con esto terminamos la clase 8. Yo les había preparado la meditación, pero no alcancé, me extendí mucho en la primera parte de la clase de hoy. Pero creo que se las puedo enviar como script. Ay, gracias. Y la meditación analítica es sobre las 4 cualidades especiales de las enseñanzas de las etapas del camino, 15 minutos. Y vamos a hacer expresar nuestra gratitud y hacer nuestra ofrenda
de mundos puros a nuestro maestro y otra vez agradecerles a todos los maestros que contribuyeron y que siguen contribuyendo a que nosotros recibamos estas enseñanzas de manera excelente, de manera pura. Y lo vamos a hacer con nuestras oraciones. ¿Está bien? Aquí está la gran tierra, colmada del olor del incienso, cubierta con un manto de flores, la gran montaña, los cuatro continentes, llevando una joya del sol y la luna. En mi mente los hago el paraíso de un Buda, y te lo ofrezco todo a ti, por esta acción que todo ser viviente exprese el mundo puro. Idam Guru Ratna Mandalam Karniya Tayami. Y ahora el modo de arquero, Por la, dedicando bondad- la iluminación. por la bondad de lo que acabo de hacer, que todos los seres completen la colección del mérito y la sabiduría, y así obtengan los dos cuerpos últimos, que el mérito y la sabiduría hacen. Muchísimas, muchísimas gracias. Es un privilegio compartir con ustedes estas enseñanzas. Les invito a hacer sus tareas, a completar sus cursos y a enseñar. Y Chao. en un ratito más les mando la presentación y el video. Muchas Muchas gracias, bonita gracias. semana. Gracias, Nos Bárbara. Lindo vemos el fin. viernes para las dos últimas clases. Gracias.